Hola a todos, amantes de las estrellas y del mundo del entretenimiento. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más en nuestro rincón favorito para descubrir todos los secretos y las noticias más jugosas del universo de la fama. Hoy, amigos, tenemos entre manos una historia que ha dado muchísimo de qué hablar, un regreso que ha pillado a muchos por sorpresa y que, al parecer, tiene un motivo mucho más profundo de lo que imaginábamos. Estamos hablando, por supuesto, de Can Yaman, el actor turco que conquistó corazones en todo el mundo, y de su reciente, y para muchos inesperado, regreso a Turquía. Pero, ¿qué hay detrás de esta vuelta? ¿Fue una decisión espontánea, un proyecto profesional, o hay algo más, algo personal, que lo ha traído de vuelta a su tierra natal? Pues bien, prepárense porque hoy, gracias a unas revelaciones muy recientes, vamos a desvelar el secreto del regreso de Can Yaman a Turquía. Y créanme, tiene que ver con alguien muy especial y con decisiones que marcan un antes y un después. Así que si quieren saberlo todo, quédense conmigo hasta el final. Y antes de sumergirnos en este fascinante misterio, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos cargados de exclusivas y curiosidades. ¡Vamos allá! Como saben, Can Yaman se convirtió en un fenómeno global gracias a series como Erkencikus y Dolunay, que lo catapultaron a la fama internacional. Su carisma, su físico imponente y su talento para la actuación lo convirtieron en el favorito de millones. Después de su gran éxito en Turquía, Can decidió dar un paso más allá y probar suerte en Italia, participando en producciones locales y generando un gran revuelo mediático. Se le veía feliz, construyendo una carrera internacional, y muchos pensábamos que su etapa en Turquía había quedado atrás, al menos por un tiempo considerable. Sin embargo, hace unas semanas, la noticia de su regreso a Estambul nos dejó a todos un poco desconcertados. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de él paseando por la ciudad, y la pregunta principal que flotaba en el aire era ¿por qué ha vuelto? Pues bien, la respuesta a esa intrigante pregunta parece haber llegado de la mano de la persona que mejor conoce su salud y, probablemente, muchas de sus decisiones personales, su médico. Sí, han oído bien. El propio médico de Can Yaman, el Dr. Giacomo Urtis, conocido por ser el médico de varias celebridades, ha sido quien ha abierto la caja de Pandora y nos ha dado pistas muy valiosas sobre el motivo real de este regreso. Según ha trascendido en medios turcos e italianos, el Dr. Urtis ha revelado que la vuelta de Can a Turquía no es casualidad y que está estrechamente ligada a un tema de salud y bienestar. El Dr. Urtis, en unas declaraciones que han causado un gran impacto, explicó que Can Yaman ha estado sometiéndose a un tratamiento específico en Italia, un tratamiento que aparentemente ha llegado a una fase crucial. Y para continuar con este proceso de la manera más efectiva y cómoda, se tomó la decisión de trasladar la siguiente etapa a Turquía. Pero, ¿qué tipo de tratamiento es este? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. No se trata de una enfermedad grave o de un problema de salud que ponga en peligro su vida, nada de eso. El Dr. Urtis ha sido muy claro al respecto, intentando disipar cualquier rumor alarmista. Lo que sí ha mencionado es que se trata de un tratamiento relacionado con la recuperación de su cuerpo y mente. Sí, amigos, recuperación de cuerpo y mente. Es una frase un poco ambigua, ¿verdad? Y es precisamente esa ambigüedad la que ha generado tanta especulación. ¿Qué implica exactamente esta recuperación? Algunos medios sugieren que podría estar relacionado con algún tipo de agotamiento o estrés acumulado por la intensa vida profesional y mediática que ha llevado Can Yaman en los últimos años. Su ritmo de trabajo ha sido vertiginoso, y no es de extrañar que su cuerpo y su mente necesiten un respiro y un cuidado especial. El Dr. Urtis ha insinuado que se trata de un programa de bienestar integral, diseñado para optimizar su estado físico y mental. Imaginemos por un momento. Can Yaman ha estado bajo los focos constantes, viajando, filmando, asistiendo a eventos, lidiando con la presión de ser una figura pública de alcance mundial. Todo esto, aunque gratificante, puede tener un coste. El Dr. Urtis podría estar refiriéndose a un programa de desintoxicación, un plan de nutrición y ejercicio personalizado, o incluso terapias para gestionar el estrés y la ansiedad. La idea de que un médico esté involucrado en un plan de bienestar tan profundo y personalizado nos da a entender que la salud de Can es una prioridad absoluta para él y para su equipo. Lo más intrigante de las declaraciones del Dr.
Urtis es que ha mencionado que Kanyaman se encuentra en una fase de reconstrucción. Una reconstrucción, según él, para estar en la mejor forma posible, tanto física como mentalmente. Esto podría interpretarse de muchas maneras. Por un lado, podría ser una preparación para futuros proyectos profesionales, para afrontar nuevos retos con la energía y la claridad necesarias. Por otro lado, y esto es lo que más alimenta los rumores, podría ser una necesidad personal de reencontrarse consigo mismo, de reconectar con sus raíces y de encontrar un equilibrio en su vida. Las palabras clave aquí son recuperación y reconstrucción. ¿Qué necesita ser reconstruido en la vida de un hombre que parece tenerlo todo? Quizás no se trata de algo material, sino de algo mucho más interno. El Dr. Urtis ha enfatizado que este tratamiento en Turquía le permitirá estar en un entorno más tranquilo y familiar, lejos del ajetreo constante de Italia y de la exposición mediática internacional. Y es aquí donde reside el verdadero secreto, el corazón de la noticia. ¿Por qué quién o qué le proporciona a Kanyaman ese entorno tranquilo y familiar en Turquía? Aquí es donde las piezas del puzzle empiezan a encajar de una forma muy particular. Se rumorea y las últimas informaciones apuntan fuertemente en esta dirección, que el motivo principal, o al menos un motivo de peso fundamental, para este regreso a Turquía es su relación con Diletta Leotta. Sí, la presentadora italiana con la que ha mantenido una relación intermitente y muy mediática. Aunque su relación ha sido objeto de muchas idas y venidas, y de constantes especulaciones sobre si seguían juntos o no, parece que a pesar de las distancias geográficas y las diferencias culturales, la conexión entre Kan y Diletta sigue siendo muy fuerte. Y si el Dr. Urtis habla de un entorno familiar y tranquilo, es muy probable que ese entorno incluya a Diletta y a las personas importantes en su vida en Turquía. Los medios italianos han estado muy pendientes de esta posible reconciliación o de un momento de reflexión conjunta. Si Kanyaman está en Turquía para someterse a un tratamiento de bienestar, y Diletta Leotta ha estado en Estambul en fechas recientes, todo apunta a que están aprovechando este tiempo para fortalecer su vínculo, lejos de las cámaras y de la presión de los paparazzi. El plan de recuperación y reconstrucción del Dr. Urtis podría estar diseñado para que Kan se sienta más cerca de sus seres queridos, para que reciba apoyo emocional en un momento clave de su vida personal y profesional. Piensen en esto. Estás pasando por un proceso de reconstrucción interna, donde te sentirías más cómodo, más apoyado y más seguro. Probablemente en tu tierra natal, rodeado de la cultura que te vio crecer y si la conexión es fuerte con la persona que te hace sentir bien. Es un movimiento lógico, humano y sobre todo comprensible. El Dr. Urtis, al mencionar este entorno familiar, está deslizando una pista muy clara. No se trata solo de un tratamiento médico en un lugar cualquiera, sino de un tratamiento contextualizado, en un ambiente que promueva la paz interior y el bienestar emocional. Y en la vida de Kanyaman, Diletta Leotta juega, o ha jugado, un papel importante. Así que el secreto del regreso de Kanyaman a Turquía, desvelado por su propio médico, parece ser una combinación de un programa integral de salud y bienestar, diseñado para su recuperación física y mental, y la necesidad de hacerlo en un entorno familiar y de apoyo, que muy probablemente incluye el reencontrarse y fortalecer lazos con personas queridas, entre ellas, se intuye, Diletta Leotta. No es solo una decisión profesional, sino un paso hacia un equilibrio personal que quizás había perdido en medio de la vorágine de su éxito internacional. Es importante destacar que el Dr. Urtis no ha dado detalles escabrosos ni ha revelado la naturaleza exacta de la dolencia o el tratamiento. Y eso es bueno. Respetar la privacidad de las personas, incluso de las figuras públicas, es fundamental. Sin embargo, las indirectas son claras. Se trata de un proceso de mejora personal, y Turquía, su tierra natal, es el escenario elegido para llevarlo a cabo. Esto le permite a Kan reconectar con sus orígenes, con su cultura, y quizás, a nivel personal, encontrar la paz y la estabilidad que busca. Este regreso a Turquía, lejos de ser un simple movimiento de agenda, parece ser un capítulo importante en la vida de Kanyaman, un capítulo de autocuidado y de reenfoque. Y el hecho de que su médico hable de reconstrucción, nos hace pensar que está invirtiendo en sí mismo, en su futuro, tanto en el plano profesional como en el personal. Es un recordatorio de que detrás de la imagen pública de las estrellas, hay personas con sus propias necesidades, sus propias luchas y sus propios anhelos de bienestar. La noticia, por lo tanto, no es solo sobre un actor que vuelve a casa, sino sobre un ser humano que busca un equilibrio que
Prioriza su salud y su felicidad, y que lo hace en el lugar que le brinda mayor confort y apoyo. Y si esto implica también un reencuentro o una consolidación de una relación importante, pues mejor aún. Es una historia que nos enseña que a veces, para poder seguir brillando, necesitamos un tiempo de pausa, de reflexión y de conexión con lo que realmente importa. En resumen, el gran secreto detrás del regreso de Can Yaman a Turquía, revelado por su médico, es un programa integral de recuperación y reconstrucción física y mental, llevado a cabo en un entorno familiar y de apoyo, que le permite reconectar con sus raíces y muy probablemente fortalecer lazos personales significativos. No se trata de una crisis, sino de un proceso de bienestar y autocuidado. Y hasta aquí, amigos, la intrigante historia desvelada por el médico de Can Yaman. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creían que había algo más detrás de su regreso? Déjenme sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios, porque me encanta leerlos y debatir juntos. ¿Creen que esta etapa de reconstrucción lo traerá de vuelta con más fuerza que nunca? No duden en compartir sus teorías. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad de curiosos y amantes del espectáculo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de los secretos del mundo de la fama. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Me despido con un fuerte abrazo virtual y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.